no es uno, sino que es múltiple, es esa fragmentación del mundo del trabajo sobre la que habitualmente los discursos, para decirlo muy simplemente, los discursos neoliberales, utilizan esa fragmentación politizándola, y su modo de politizar esa fragmentación es poniendo a todos esos fragmentos horizontalmente en conflicto entre sí. Los trabajadores registrados contra los trabajadores informalizados, los trabajadores informalizados contra los planeros contra con los docentes o con los trabajadores estatales, etcétera, etcétera. Bueno, lo que se veía, en esta lógica de las encuestas, de estos trabajos donde aparecían estas demandas, es que había una posibilidad de construir una estrategia ofensiva en donde, en lugar de que esto fuera politizado regresivamente, es decir, cada uno de esos fragmentos en disputa horizontal con los otros, se pudiera politizar ofensivamente. Es decir, todos esos fragmentos articulados entre sí en términos de un modelo de país. Adelanto algunas cosas de lo que voy a decir más adelante, porque la reflexión actual sobre el voto del fin de semana es que un sector muy importante, alrededor de 6 millones de votantes del Frente de Todos, es decir, 6 millones de votantes que votaron al Frente de Todos en el 2019, no le hicieron en estas pasos del 2021. La conclusión es que faltó distribución de ingresos. Bueno, la perspectiva que vamos a sostener acá es que eso es cierto, pero que también faltó una línea de construcción política de ese sujeto. O sea, haciendo honor a nuestra dedicación a las ciencias sociales, vamos a decir que no es solo un tema económico, porque la respuesta desde el gobierno, más allá de la situación de crisis, parece ser una respuesta solo económica. O sea, lo que tenemos que hacer es poner más plata en el bolsillo, ¿no? La impresión que da es que no solo hay que poner más plata en los bolsillos, sino que hay que poner plata de modo diferencial dada la fragmentación de ese sujeto social, y que además de poner plata en los bolsillos hay que pensar cómo se constituye ofensivamente ese sujeto. O sea, a la construcción neoliberal de todos los fragmentos contra todos, para que efectivamente lo que se produzca ahí es una mayor fragmentación, o sea, que haya un pasaje de la fragmentación objetiva a la fragmentación subjetiva, parece ser necesario el proceso contrario, que no es solo un proceso material, sino un proceso de articulación entre lo material y lo simbólico y lo discursivo. O sea, cómo en lugar de la lógica neoliberal de profundizar la conflictividad entre los fragmentos, esto es lo que claramente hace Milei, lo que claramente hace Juntos por el Cambio, que es poner, el caso de los planeros más claro, ¿no? Es el más claro de todo, poner a los trabajadores informales en contra de los planeros, por ejemplo. En lugar de esa operación, la operación contraria, que es cómo construir con ese conjunto de fragmentos un sujeto político comunicacional más unificado, con toda una serie de políticas, discursos, etcétera, etcétera. Para eso, no quiero extenderme mucho más con esto, pero recomiendo la lectura de un libro que se llama Cuestiones en Común, de un historiador británico que se llama Edward Thompson, en donde Thompson hizo en ese libro un inmenso estudio, son 600 páginas, acerca de lo que se llamaba los motines del hambre hacia el año 1700, 1750, en donde había una lectura de esos motines, que los motines nacían consecuencia del hambre.
Y Edward Thompson probó que los motines, que había zonas de Gran Bretaña donde había más hambre que en los lugares en donde los motines se producían. Y entonces, bueno, llegó a la conclusión de que había un factor que no era solo el hambre. Lo que había ahí era lo que él llamó la economía moral, que era una concepción económica previa hasta el liberalismo smithiano, el liberalismo de Smith y luego de David Ricardo, que esa economía moral lo que hacía era construir una idea de que había una responsabilidad moral de los dirigentes de que los sectores subalternos, los sectores trabajadores, pudieran sobrevivir. A ver, es decir, había una mediación discursiva que planteaba ahí la obligación de las clases dirigentes de hacerse cargo de que las clases subalternas no murieran de hambre como pasaba, porque lo que había era muerte de hambre. Bueno, pero lo que generaba la reacción no era el hambre solamente, sino lo que generaba la reacción era el hambre junto a esta mediación discursiva que indicaba que las clases dominantes tenían que hacerse cargo de lo que pasaba con el hambre de su sociedad. Si no estaba esa mediación discursiva, el hambre no actuaba como estimulador de la reacción, del motivo. Bueno, por algo Thompson es alguien muy reivindicado del mundo de la teoría comunicacional, porque efectivamente le da a la mediación discursiva un lugar central. Bueno, ¿por qué digo que es importante la mediación discursiva? Porque teniendo estos datos de que efectivamente había una demanda de mejoras salariales, de incorporación al mundo del trabajo, de control de precios, de protección de los ciudadanos en el consumo, no necesariamente tener una respuesta, tener una respuesta a esas necesidades sin mediaciones discursivas que contribuyan a construir un sujeto político, necesariamente eso lo resuelve. Y es la especificidad nuestra, porque si no, el mundo de la comunicación lo resolverían los economistas. Y la verdad es que estos procesos son de mucho mayor complejidad. Pero bueno, salté de una cosa a otra porque me parecía interesante plantearlo en el punto de partida, pero ahora volvemos al cuadro y a un desarrollo alrededor de eso que tiene que ver con la Daniel, construcción. Sí. perdón, Daniel, una consulta. ¿Los datos de dónde fueron obtenidos del cuadro? Estos ¿Cómo datos hicieron? son es una encuesta de una consultora que se llama Analogías, Ah, sí, la conozco. que hace trabajos básicamente, estos son trabajos internos, son trabajos que por lo menos en este tipo de caracterización no fueron publicados, Comprendo. y que básicamente fueron trabajos armados para diseñar los briefs de campaña. Perfecto, gracias. A ver, quiero aclararlo esto también. En una coalición de gobierno, donde hay por lo menos tres fuerzas eh, fuertes que lo integran, el brief es un armado político. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada uno de los sectores que intervienen en la coalición eh, tienen a sus equipos comunicacionales trabajando en el desarrollo de un brief general, este, pero luego hay una articulación política de eso, o sea, los que están construyendo líneas de investigación y líneas de enfoque para la campaña se encuentran y finalmente hay uno de esos grupos que es el que hegemoniza el proceso. Eh, por supuesto, en el caso de la campaña de Frente para Todos, quien hegemonizó la construcción del brief final y quien llevó adelante la campaña es un equipo vinculado directamente al presidente Alberto Fernández. Eso no quiere decir que no haya habido un equipo de la vicepresidenta trabajando y que no haya habido equipos de masa trabajando. De hecho, esto que yo les estoy contando es parte de la construcción del brief más cristinista, por decirlo de algún modo,
y yo como parte de ese equipo estaba todo el tiempo en articulación con Gutiérrez Rubí, que es el consultor que trabaja con Massa, y con Courel y algunos de los equipos de Courel, que son los que trabajaron diseñando el brief final de la campaña con el presidente Alberto Fernández. Quiero decir que muchas de estas cosas que yo les estoy contando, que les empecé a contar del brief más cristinista, fueron incorporados por el brief general, porque en realidad no tuvimos diferencias sustantivas en el armado del brief. Porque uno podría señalar, uno podría pensar en la escena actual de tanta tensión entre los tres componentes de Frente de Todos, que la construcción de este brief fue una especie de disputa campal o de guerra campal. Y la verdad es que no. Hubo un proceso de discusión serio, hubo matices. Es cierto que nosotros planteamos esta dimensión económica de modo mucho más central y que había otras líneas dentro del gobierno que planteaban más el eje en la vacunación. Nosotros planteábamos que las demandas, porque aparecían claramente en estos estudios, tenían un rasgo más socioeconómico, algo así como que la vacunación era una condición necesaria, o sea, si no se avanzaba en la vacunación, estábamos en problema, pero era una condición necesaria y no suficiente. Ahora lo vamos a ver con algún cuidado. Nosotros decimos una condición necesaria, pero no suficiente. Había otros sectores, de Frente de Todo, que creían que la vacunación era una condición necesaria y suficiente. De todos modos, en el brief final, el tema de las dimensiones económicas estuvieron muy vinculadas. Yo tengo tendencia a hablar rápido. Por supuesto, interrúmpame todas las veces que quieran. No tengo problema con las interrupciones. No, va bien la velocidad, está bien. ¿Está bien? ¿Se Sí, entiende bien? sí, perfecto. Daniel, Sí. ¿cómo se llama la consultora de Massa? O tengo entendido que son distintas consultoras las que mencionaste, ¿no? De cada uno. No, con Massa trabajan varias consultoras, pero Massa tiene, a diferencia de otros sectores, un gurú que se llama Gutiérrez Rubí, Anthony Gutiérrez Rubí, que previamente fue asesor de Cristina, de la vicepresidenta, y ahora desde hace un tiempo es asesor de Massa. Es un personaje muy interesante que tiene base en Barcelona, pero que hace campañas o asesora en campañas en Chile, en Estados Unidos, en México, en Ecuador. Entonces, uno de esos personajes que yo nunca logro entender cómo hacen para entender tantos países en simultáneo. Yo hace 40 años que estudio la Argentina y no termino de entenderla del todo, o sea, todo el tiempo aparecen cosas que no entiendo. Bueno, estos personajes tienen gran capacidad de sumergirse en un país y entender como muchos países en simultáneo. Eso obviamente determina el modo en cómo lo entienden, más vale en superficie, ¿no? Porque, a ver, no se puede al mismo tiempo entender en profundidad a México, Ecuador, Argentina, Estados Unidos, España, ¿no? Con fenómenos políticos muy diferentes, etcétera, etcétera. Pero, de todos modos, es un personaje interesante y es el que está como coordinando la estrategia política y comunicacional de Massa. Bueno, de los datos anteriores que yo les comentaba, esta cosa de que había una demanda transversal entre el mundo del trabajo y el mundo del consumo, lo que aparece también y han aparecido en todas estas investigaciones y otras investigaciones cualitativas también desarrolladas por analogías, es que no hay una demanda de asistencia a los excluidos para que sigan en esa posición de exclusión, sino por el contrario, hay una demanda de inclusión para que esos excluidos se integren a la esfera del trabajo y a la esfera del consumo.
O sea, lo que se pide es protección en la esfera del trabajo y en la esfera del consumo, pero en ningún caso tiene legitimidad esta cosa de la asistencia en la expulsión. O sea, cuando uno ve todas las investigaciones, la conclusión más inmediata es que los planes sociales en la Argentina tienen corta vida, no tienen ninguna legitimidad. O sea, a ver, son un discurso del neoliberalismo, pero al mismo tiempo es un discurso que se ha generalizado socialmente. Ni los mismos que reciben los planes sociales están de acuerdo con quedar en esa situación. Porque, ¿qué sería un plan social? El plan social sería una política que deja al excluido en posición de exclusión. Bueno, ahora hay como una demanda mucho más sofisticada de inclusión en la esfera del consumo y en la esfera del trabajo. Es decir, se demanda un plan de inclusión de los excluidos y de protección de los excluidos. Entonces, esa crítica al populismo distribuidor no parece conducir a una demanda de menos intervención del Estado, sino a una demanda de intervención más sofisticada. Ya no es que hay una crítica en estas corrientes de opinión mayoritaria, ¿no?, a que haya Estado. Lo que hay es una crítica a la precariedad del Estado. O sea, hay como una demanda de Estado más sofisticado. Es decir, algo así como el traslado desde un Estado asistidor hacia un Estado integrador y protector. Bueno, en el cuadro que ustedes ven, ahora ya no solo nos situamos en el tema de las categorías, sino que vamos a ver los contenidos del cuadro. Cuando se le preguntaba, ¿cómo cree usted que va a ser la situación económica en los próximos 2 años? Ustedes lo que ven es que el oficialismo duro en un 92.7 cree que mejor, pero cuando van al peor, ustedes ven que no solo es peor para la oposición dura, que es en un 95.3, sino que la falta de expectativa acerca de la mejora de la situación económica estaba también en la oposición blanda y en el oficialismo blando. Con el diario del lunes todo más fácil, ¿no? Pero estaba claro acá que había un problema. Nosotros le estábamos diciendo, vamos hacia la vida que queremos, y la mayoría nos estaba diciendo que no veía que íbamos hacia una vida que queríamos. Porque efectivamente esto hubiera sido distinto si la falta de expectativas sobre la situación económica en los próximos 2 años hubiera estado solo concentrado en la oposición dura, pero como ustedes ven acá, la falta de expectativas sobre el futuro de la economía estaba diversificado entre la oposición dura, la oposición blanda y el oficialismo blando. Con lo cual, acá había una clave, o sea, además de toda esta demanda diversificada en términos socioeconómicos, había también un indicador claro de falta de expectativas acerca de la mejora económica en los próximos 2 años, además preguntábamos. No es que decíamos qué va a pasar en los próximos meses. En los próximos 2 años no había expectativas. Yo lo digo, vieron, es fácil, ¿no? Porque nosotros estos números los tuvimos todo el tiempo, insistimos con algunos de estos números, pero, a ver, visto ahora, con los resultados del domingo, esto toma mucho más visibilidad. O sea, estaba claro que había un problema acá. Algo así como ustedes vieron que lo que hacen en general los medios, los grandes medios, es darle vida a algunos objetos. Entonces siempre pasa que en las elecciones hay como una especie de animismo de las urnas, o sea, las urnas hablaron, las urnas dijeron, de pronto las urnas se transforman en algo animado, en algo así como un objeto que toma vida, ¿no? Y toma vida y habla y qué sé yo. Lo que habría que decir es que no hablaron solo en las urnas, hablaron antes, en todo este conjunto de indicadores.
que a veces, y esto es algo que yo me lo digo todo el tiempo y que además me molesto mucho conmigo mismo, porque en la tarea que nosotros hacemos, que es la de la comunicación, hay que tratar de zafar de la espiral del silencio. ¿Se acuerdan de aquel famoso libro de Noé Neul, de La espiral del silencio, creo que se llamaba así? Que esta cosa que la opinión mayoritaria termina doblegando a las opiniones minoritarias, y eso es la espiral del silencio, o sea que aquellas convicciones que están en minoría les cuesta mucho imponerse. Bueno, yo todo el tiempo me digo que una de las habilidades que nosotros tenemos que desarrollar para hacer este trabajo es zafar de la espiral del silencio. Porque acá hubo espiral del silencio. Estos datos los teníamos. Los teníamos. Estos colorcitos verdes que ustedes ven acá no los agregué yo ahora. Estos colorcitos verdes estaba cuando hicimos la presentación ante todas las autoridades del gobierno de estos estudios. Por lo cual los teníamos previamente, sabíamos que había una falta de expectativa económica de mediano plazo, que había una demanda no satisfecha en términos de políticas socioeconómicas, etcétera, etcétera. Pero además había una serie de cuestiones. Susana, si podés el próximo gráfico, puede ser. Perdón, el próximo cuadro, ¿no? Bueno, ahí está. Ustedes como ven acá, cuando uno preguntaba qué evaluación, y estos cuadros son de antes de las fotos del cumpleaños en Olivos. Ya se percibía acá, cuando preguntamos qué evaluación hace usted ahora del gobierno de Alberto Fernández, un 23.2 en el oficialismo blando que dudaba, que no sabía. Este también era un indicador. Vieron como Foucault dice, habla mucho de los maestros de la sospecha, o sea que hacer estos análisis es básicamente leer en los márgenes, sospechar de algunos datos que aparecen. Bueno, este 23% era un dato de sospecha. Es decir, ¿por qué había, primero, cierta caída de la aprobación? Ustedes ven que aquí la gestión estaba desaprobada en un 50%, pero además había un 23% que no sabía. Bueno, visto desde ahora, lo que aparecía aquí como problema es que estaba habiendo un desplazamiento de una parte del oficialismo blando hacia posiciones críticas. Ya se estaba viendo ese proceso de desplazamiento acá. Que sumado a la falta de expectativas económicas de mediano plazo, a 2 años estábamos preguntando nosotros, lo que aparecía ahí era una necesidad efectivamente no solo de proponer futuro, la vida que queremos, sino que había una necesidad de ofrecer presente. Porque además ahí había como necesidad de una especie de relato intertemporal, decía, por un lado, el pasado, la memoria de la crisis macrista, el presente, políticas para salir de la crisis, y el futuro, promesa de salida más estructural de la crisis. Pero eso debería, evidentemente había como una demanda de que eso debería funcionar como continuo, ¿no? Y que ahí no había operando un relato porque había crisis de expectativas de futuro. Bueno, otras notas cualitativas de esto para avanzar más rápido. La pandemia, en todos los trabajos cualitativos que se realizaron, actuaba en 2 niveles. Por un lado, es un fenómeno que demandaba protección para los ciudadanos, pero en simultáneo tendía a actuar como un disculpador de los gobiernos. Esto aparecía en todos lados. Una especie
la pandemia como un gran disculpador, como, a ver, ¿cómo sería? Como, bueno, ¿qué le vamos a pedir a este gobierno si a los 100 días que asumió se encontró con este desastre? ¿Mm? Dice, era como, por momentos, como la idea de un gobierno que no era evaluable. ¿Mm? Y esto estaba en contradicción con todo lo anterior que les dije, pero por un lado había toda esa demanda más socioeconómica y por el otro lado cierta disculpa. Yo creo que esta tendencia que apareció fuerte, que es la de la pandemia como disculpador, confundió bastante a la estrategia gubernamental, porque en principio se pensó que esta disculpa era mucho más fuerte de lo que finalmente fue. Lo que se pensaba era que, de algún modo, esa demanda socioeconómica muy fuerte y muy transversal estaba siendo atenuado porque la pandemia actuaba como disculpando que el gobierno no pudiera terminar de hacerlo. O sea, el gobierno no lo hacía, no porque no tuviera la decisión de hacerlo, sino porque la pandemia se lo impedía. Bueno, también con el diario del lunes, lo que estamos viendo ahora es que ese poder de la pandemia de disculpar la situación económica no fue tal. Hay una paradoja ahí, porque, digo, esto obviamente tómenlo en términos de hipótesis para que pensemos entre todos. Así como en este trabajo de Thompson, de Cuestiones en Común, la economía moral actuaba como mediación discursiva que le daba a la situación del hambre un poder movilizador, es probable que en esta situación los gobiernos kirchneristas hayan actuado como una especie de economía moral, como una especie de discurso de la economía moral. O sea, si tengo una memoria, y esa memoria está porque está detectada en todos los grupos motivacionales, si tengo una memoria que mi vida estuvo mejor durante los gobiernos kirchneristas, eso acelera la demanda de mejoras socioeconómicas en el presente en un gobierno en donde el kirchnerismo participa. Es probable que haya actuado efectivamente como una mediación discursiva que terminó inhibiendo la otra mediación discursiva, que es la de la pandemia como un gran disculpador. Sería el kirchnerismo contra el kirchnerismo, digamos, el título de esta parte. O sería que yo creo que explica parte de la reacción de la carta de la vicepresidenta ayer, en el sentido de que ahí hubo como que se detectó de lo que estaba en última instancia en discusión en la elección, era la misma representatividad del kirchnerismo de los sectores sociales que representó. Que en un modelo en donde no se resuelven demandas socioeconómicas básicas, la misma memoria kirchnerista actúa contra el gobierno de Frente de Todos. Estoy haciendo hipótesis con algún grado de riesgo, pero para que podamos salir, porque si no, el problema que tenemos ahora de la discusión es que se reduce a una discusión economicista, en donde pareciera que le vamos a poner mucho dinero a los pobres del conurbano y que entonces se va a amalgamar rápidamente eso y que entonces se va a ganar la elección dentro de 2 meses. Dicho sea de paso, quiero decirles, porque yo no oculto mi procedencia ni el lugar de donde hablo, que es lo que deseo profundamente. Pero como tengo la matriz y la concepción que tengo, creo que además de eso son necesarias mediaciones discursivas. Y hay también dimensiones de las mediaciones discursivas que creo que fallaron. Perdón, Dani, Juan Pablo quiere hacerte una pregunta, ¿no? ¿Habías levantado la mano, Juan? Sí. Vos recién decías que estoy bastante de acuerdo con vos, que si bien prima lo económico, hay otro montón de factores como este juego de expectativas con la memoria del kirchnerismo. Pero eso a la larga no es tan bien económico, porque la memoria que tenemos, o que tiene la gran mayoría de la gente como la buena época cristinista o kirchnerista, está también en lo económico, de que ahora el problema de base que todos queremos que se solucione de alguna manera es la cuestión laboral, la inflación, la plata, o sea,
A la verdad, como que siento que también se resuelve con medidas económicas, más que simbólicas. Claro, ahora, yo te diría lo siguiente, si alcanza, a ver, vamos a decirlo más sencillo. Yo creo que lo económico es una situación absolutamente necesaria. Sin eso no se puede. Pero me parece que corremos el riesgo de ser insuficiente. Que junto con eso que es necesario, o eso que es necesario articularlo en algún tipo de marco discursivo que efectivamente actúe como motivador y como movilizador. Cuando vamos a saltar al cuadro final, está bueno, porque siempre estas charlas se desordenan y tiene riqueza que se desordene. ¿Podemos ir al cuadro final? ¿Puede ser, Susana? No sé a cuál le llamas el cuadro final igual. El que te pasé anoche. Anoche, Sí. porque no es el fin. Para mí no es el final, por eso. Sí, ahora Ahí yo va. lo que no encuentro es acá donde dejé, porque acá está. Fíjate esto. Lo que explica en buena medida la derrota del Frente de Todos es efectivamente una desmovilización enorme del voto propio. Esas dos columnas lo que muestran es la diferencia de votantes entre las PASO del 2019 a las PASO de 2021. Como ustedes pueden ver, entre las PASOs 2019 y las PASOs 2021, en la provincia de Buenos Aires hubo un 10% de votantes menos. Porque, a ver, a nivel nacional hubo el Frente de Todos, medido por el voto en 2019, tuvo 6 millones de votos menos. O sea, en las PASO del 2019 hubo 6 millones de votantes más que en las PASO del 2021. De votantes del Frente de Todos, ¿no? Cuando ustedes van a Juntos por el Cambio perdió 2 millones de votos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo desplazamiento de votos del Frente de Todos a Juntos por el Cambio. O sea, esa hipótesis que está manejando mi recontra respetado y amigo Jorge Alemán, me cuesta decirlo porque la verdad yo lo aprecio mucho, pero él está con una hipótesis de que las víctimas votaron a los verdugos. O sea, que la base del Frente de Todos votó a Juntos por el Cambio. No es cierto estadísticamente. No hay un desplazamiento significativo de votos del Frente de Todos a Juntos por el Cambio. No, lo que ahí pasó es que hubo una deserción de 6 millones de votantes de votantes anteriores al Frente de Todos. O sea, ¿qué no hubo? No hubo estímulo para ir a votar. Y ahí puede haber factores materiales, por ejemplo, que no hayan tenido para llenar la SUBE en caso de que su lugar de votación haya estado más lejos. Pero seguramente lo que más impactó son motivos simbólicos. No sintieron que lo llevábamos hacia la vida que queremos. Ese traslado simbólico desde la vida a la que estamos a la vida que queremos no fue percibida. Porque si no hubieran ido a votar. No fueron a votar porque ese estímulo simbólico no funcionó. Entonces, en ese sentido, y miren cómo esto básicamente funciona en sectores populares. Florencio Varela, 75.5 votaron en las PASO de 2019, 65.4 en las PASO del 2021. Moreno, 75.9 en las PASO del 2019, 66.3 en las PASO 2021. Es decir, parte de los sectores que desertaron de ir a votar son sectores populares del tercer cordón de Gran Buenos Aires. Con lo cual, ¿qué es lo que esto estaría indicando?
que tanto insistimos y nos insistieron con que había que hablarle a los de afuera, que les dejamos de hablar y de tener política para los de adentro. Mismo pasó con la juventud, ¿no? Porque, o sea, yo siguiendo las campañas, de repente hubo una semana en la cual Santoro fue a Twitch, Ofelia Fernández empezó a hablar, como que de repente la última semana se acordaron que los jóvenes existíamos. Y también siento con lo que decís, como que lo simbólico no funcionó como para traccionar una épica sobre el fracaso que venía teniendo el gobierno, como no había una narrativa que me lleve a la vida que queremos mediada con la base material con la que vivimos el día a día. Como que de repente nada cambiaba y seguíamos trabados sin tener una política a la cual decir, che, esta está buenísima y voy a salir a defender esta política, por ejemplo, o política económica. Exactamente, es así como vos lo decís. Pero por eso me parece que sí, la crisis la desmovilización es producto de una combinación de falta de políticas materiales, que influye sobre la falta de una mística o de una narrativa épica. De una narrativa, de una épica. La resolución es tener políticas materiales, pero volver con una narrativa y con una épica. O sea, si en 2 meses se lograran movilizar esos 6 millones de votantes, que obviamente no todos van a ir para el frente de todos, está claro, pero dada la composición social, es probable que la mayoría de esos votos desmovilizados sean, porque además son ex votantes de Frente de Todo, voten al Frente de Todo. Se requiere ahí una dimensión material, pero acompañada de dimensiones discursivas, que hay que ver también si esas dimensiones discursivas son las que elaboramos en las oficinas de Palermo o tienen más que ver con los nuevos lenguajes que están emergiendo. Porque eso también... ¿Cómo? Es una combinación de ambas. Una cosa es lo que pensamos en la oficina y otra cosa es lo que pasa en las nuevas tecnologías, que impulsadas por la militancia también. Sí, lo que pasa es que cuando el planteo es, tenemos que hablarle a los sectores medios, como fue el planteo dominante de la campaña, suponiendo que las bases propias ya estaban, eso supone algún tipo de discurso, si vos querés, más aceptable para sectores medios. Por ejemplo, el discurso de Santoro es un discurso muy de sectores medios, que estaba bien, porque además es un discurso que logra discutir en las trincheras de los medios dominantes, etcétera, etcétera. Ahora, vos tenés un problema ahora con Florencio Varela, con Moreno, con Merlo, con sectores populares, que su modo de reaccionar ante la situación seguramente desesperante de su vida y ante que nosotros le decíamos vamos hacia la vida que queremos, o sea, posiblemente ahí la distancia entre la vida real y la oferta que nosotros le hacíamos es una oferta inverosímil, es muy probable que sea así. Entonces hay que ver cómo se ajusta todo eso discursivamente, porque no es solo con materialidad, repito. La materialidad tiene mediaciones discursivas, como esto es lo mismo que discutir cuánto influyó el tema de las fotos en Olivos. Yo les diría, a ver, como variable independiente, variable aislada, es muy difícil saberlo. Ahora, si efectivamente hay una demanda insatisfecha de una serie de condiciones de vida material, agravadas por el hecho de no poder salir a hacer changa, de no salir a trabajar, mostrar las fotos de Olivos, transgrediendo eso que ellos estaban obligados a cumplir, y seguramente produce un efecto simbólico muy fuerte. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el efecto simbólico de las cosas que suceden dependen de las condiciones materiales. O sea, esta idea, bueno, nos meteríamos en una discusión que es muy larga, pero la idea de la separación entre la estructura y la superestructura es algo del marxismo más elemental, que no está en ninguna de las discusiones marxistas actuales, ni en su versión estructuralista, ni en su versión historicista.
Se supone que superestructura y estructura funcionan como una especie de amalgama y que se sobredeterminan entre sí en múltiples dimensiones. En general, la pregunta periodística suele ser una pregunta que en ese sentido atrasa, porque dice, ¿cuánto influyó esta variable y cuánto influyó la otra? Bueno, influyen en su sobredeterminación entre ellas. Por eso, digo, no se puede pensar lo simbólico fuera de lo material, como es difícil pensar lo material fuera de lo simbólico. Es como un conjunto de articulaciones que se van produciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que dada la tarea que nosotros desarrollamos, nosotros tenemos más tendencia a analizar lo discursivo y a defender lo discursivo dentro de esos procesos. Porque también sería una discusión larguísima. Como ustedes saben, lo discursivo es performativo, o sea, lo discursivo tiene un carácter material también, para complejizarlo un poco más. Bueno, pero me voy de los briefs y nos metemos en estas discusiones. Si quieren, un día nos metemos más en las complejidades de estos procesos, pero volvamos al brief así. Daniel, Sí, tenía una pregunta para hacerte. dale. Entiendo que por la magnitud de la derrota se haga en primera instancia un análisis nacional, pero también supongo que hacen un análisis más de coyuntura internacional, porque tengo entendido que en general los oficialismos pierden, Sí. y en general fue menos gente a votar a nivel global. Ahora, Sí. te pregunto por método de trabajo y no solo por la lectura. ¿Ustedes van y buscan estrategias internacionalmente donde haya ganado un oficialismo? No, vos sabés que lo que suele pasar con este tipo de campañas es que son mucho menos sofisticadas que como se las imagina. No, la verdad es que no hubo estudio serio de lo que pasó en otros países, debería haberlos habido, a la luz de los resultados debería haberlos habido. Es algo que ahora se está buscando hacer, ver desde indicadores básicos como cómo funcionó la participación en otros países, a cómo fusionaron los discursos opositores en otros países. El discurso opositor en la Argentina, en esta elección, la verdad que fue errático, que ese era otro indicador que a nosotros nos llevó a equivocarnos bastante, porque la verdad que el discurso opositor empezó no sabiendo muy bien qué hacer con Macri y terminó no sabiendo muy bien qué hacer con Macri. O sea, necesitaban efectivamente desconectar la oferta de futuro del pasado inmediato, del pasado de gestión, pero al mismo tiempo, al empezar a crecer Milei, al empezar a crecer López Murphy aquí en Capital, se vieron obligados a mostrar a Macri. Entonces, era como un discurso en donde uno lo podría sintetizar como no los espectros de Marx, como decía Derrida, sino los espectros de Macri, ¿no? Un Macri que estaba, no estaba, se lo ponía, se lo sacaba, se lo subía a un escenario, se lo conducía abajo, ¿no? Era como la gran incomodidad. Pero porque al mismo tiempo representaba una estrategia defensiva, tratar de poner un discurso más duro para retener el voto que se iba sobre todo acá en Capital hacia Milei, pero por otro lado era alguien que le restaba capacidad ofensiva al discurso más aperturista de Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta es el político con mejor imagen positiva del país, y alrededor del 67% de imagen positiva. Entonces era alguien que efectivamente le podía hablar a públicos muy diversos. Ahora, en ese sentido, Macri lo llevaba a hablar solo al público interno. Bueno, esa combinación, y de hecho no tuvieron una gran elección. No fue una gran... Lo que pasó es que la elección de Frente de Todos fue muy mala, pero no fue muy buena elección de Perdieron casi todas las internas. Total. Y Manes tuvo el 40% de los votos de provincia de ellos. ¿Cómo? Dentro de la interna de ellos, en provincia, Manes tuvo como el 40% de los votos. Y hay mucho voto de Manes, ya lo analizaba. En mi trabajo, un par trabajaron en la campaña de Manes y el lunes, cuando hicimos una reunión parecida a esta, se hablaba de que probablemente mucho voto de eso vaya a Tolosa. Es probable,
Es probable. Bueno, como así también el Frente de Todos perdió 500.000 votos que se desplazaron hacia el FIT. Que eso también es un indicador de falta de respuesta a la demanda socioeconómica que había. Porque, bueno, en realidad para protestar se utilizan distintos instrumentos. Tampoco es un proceso tan consciente. No es que alguien se levanta mañana y dice yo no voy a votar. No, es que está atravesado por el malestar, está deprimido por la situación, está mal emocionalmente y como consecuencia de eso no va a votar. A veces lo puede verbalizar, a veces no lo verbaliza. O tiene bronca y dice voy a votar al FIT, y va y te vota al FIT. Pero lo que sí está claro es que ahí hubo un proceso de desmovilización del voto propio. Y ese proceso de movilización del voto propio ese proceso de removilizar el voto propio tiene que combinar procesos materiales con procesos simbólicos. Porque no es solo que hay que lograr que cada uno de esos 6 millones de votantes vayan individualmente a votar. Lo que hay que lograr es que cada uno de esos votantes se estimule a los restantes para que vayan a votar. O sea, es necesaria una circulación horizontal de discursos ahí que genere como una especie de épica movilizada, para lo cual, bueno, si se ordena rápidamente el gobierno, que acá me están entrando mensajes, parece que se está ordenando, hay 2 meses por delante para intentar modificar esto, y ojo, que es que la lógica específica que tuvo esa votación la hace seguramente más velozmente remontable, porque no es que se te fueron 5 millones de votos a Juntos por el Cambio que sería irremontable. No se fueron a ningún lugar. Lo que decidieron es no ir a votar. Con lo cual, si los removilizás, es más fácil que tener que ir a buscarlos a otro lugar. Entonces, en ese sentido, me parece que hay como muchas posibilidades. Perdón, ¿puedo yo hacer una pregunta o te saco mucho? Porque me parece que es justo el momento. Vos hablaste hace un ratito de la carta de Cristina y alguna de las lecturas que circulaban hoy a la mañana es que la palabra de Cristina destrabó un proceso que tenía que ver con una tensión fuerte dentro del Frente de Todos, que es que los que nos reconocemos dentro del Frente de Todos, del ala kirchnerista, hace 2 años que no podemos decir abiertamente lo que nos pasaba con el gobierno de Alberto, ¿no? Digamos, porque era leído como una lectura en contra del Frente. Y que ella, al blanquear esta situación, destraba de alguna manera en la militancia la posibilidad de que nosotros ahora podamos decir abiertamente, bueno, no, a nosotros tampoco nos gustaba, ¿no? O tampoco nos llenaba el discurso de Alberto, las políticas de Alberto, los recules de Alberto y mi amigo Horacio, digamos, como para hacer un paquete grande. Quizás la militancia ahora se sienta autorizada a salir a reconvertir el voto y también a interpelar a esos que no fueron a votar, y esos que no fueron a votar, el enojo lo pueden, lo pueden como canalizar e ir a votar igual al Frente de Todos, sabiendo que están votando un proyecto donde Cristina tiene otro lugar o donde nosotros tenemos otro lugar habilitado discursivamente también. Sí, a ver, yo creo que eso es parte del proceso. O sea, autorizar a ir un poco más allá del campo discursivo que se planteaba, que al mismo tiempo era algo que salía en los cualitativos. Por ejemplo, aparecía en los cualitativos, ya esto hace 4 o 5 meses atrás, una combinación de demanda de obtención de resultados junto con una demanda de las escenas donde se buscan esos resultados. A ver, sería de este modo. Entiendo que tengas límites para hacer determinadas cosas, pero demostrame que estás haciendo hasta lo imposible para superar esos límites.
clientes. O sea, junto a la demanda de resultado había una demanda actitudinal, que no es exactamente lo mismo. Algo así como si, a ver, si vos pones 20.000 militantes en la calle a controlar los cotos de este país y aún así los precios aumentan, te puedo llegar a disculpar en parte. Porque además voy a entender que el actor que está subiendo los precios es otro, que no es el gobierno. Ahora, si simplemente me haces una serie de conferencias de prensa para decirme que va a haber control de precio, eso no. Entonces, y eso se veía porque no había una crítica al gobierno porque subían los precios, sino una crítica al gobierno por no hacer lo suficiente para que no suban los precios. Había como una demanda actitudinal. Es decir, lo que se cuestionaba era la falta de decisión para controlarlos, para enfrentarse a las empresas, para ponerles un tope. A ver, sería algo así como que pueden aceptar que en una situación de pandemia y de restricciones de todo tipo, la acción de gobierno no alcance, pero no aceptan que no se haga todo el esfuerzo necesario para que alcance. Es como que, algo así como que le dicen al general que se ponga al frente. Y eso también se veía, que esto fue una discusión muy interesante que yo por lo menos tuve con sectores más vinculados a otro de los polos de la coalición de gobierno, porque, a ver, ahí siempre hay una discusión entre populismo y... No me gusta poner sellos, pero solo para que se entienda, entre populismo y socialdemocracia, digamos, que el populismo siempre coloca el conflicto en un lugar central y generador de sentido, y planteos más socialdemócratas plantean más la conciliación, el consenso, el acuerdo, ¿no? Entonces, nosotros veíamos en los grupos cualitativos que había una demanda superpuesta sobre Alberto Fernández de cuidado y firmeza. Esto es, nosotros sentimos que el gobierno nos cuida si es firme. Si no hay firmeza, la consecuencia es que las condiciones de vida se deterioran. Por ejemplo, aumentan los precios, se realizan fiestas clandestinas. Entonces, hay como una conciencia de los límites de la acción gubernamental, pero en simultáneo una demanda de que el gobierno trate de desplazar esos límites. Bueno, y por eso también el tema de la demanda de firmeza va vinculado a una demanda de conflicto. Algo así como lo que se reclamaba es que no hubiera conflicto. Lo que se reclamaba era que hubiera un cambio de los estilos del conflicto. Que son dos cosas distintas. Porque discutiendo los estilos del conflicto de Cristina Kirchner, lo que se hacía era eliminar el conflicto mismo. Y no está probado para nada ese consenso mediático de que acá la sociedad no quiere el conflicto. Acá la sociedad no quiere el conflicto cuando el conflicto se desvincula de sus intereses de sus intereses materiales. Ahora, si uno vincula el conflicto, por ejemplo, por el control de precio, a que no les van a aumentar los precios y va a tener mejores condiciones de vida, ahí el conflicto funciona socialmente. Lo que pasa es que los grandes medios hegemónicos han sido muy, muy aptos para desvincular el conflicto kirchnerista de la búsqueda de objetivos que benefician a la mayoría. El conflicto siempre ha quedado como una dimensión psicológica. El conflicto siempre queda instalado como una especie de dimensión de la alteración psicológica de los dirigentes. De ahí todas las tapas en
la revista Noticias de la bipolaridad de Cristina Kirchner. O sea, el conflicto es una dimensión interna del estilo y la personalidad de los dirigentes, no una necesidad de la política para limitar conductas que perjudican a las mayorías. Bueno, ahí hay muchísimo también para trabajar. La concepción dominante de la comunicación del presidente parte, no del, a ver, porque estoy diciendo mal, porque no es la concepción del presidente, es la concepción del equipo del presidente, que considera que el conflicto es siempre algo a lo que hay que rehuir. Lo que a mí me parece, que eso hay que discutirlo mucho, depende qué tipo de conflictos. Un conflicto desvinculado del interés de la mayoría, por supuesto, siempre va a ser visto nocivamente. Por eso, la lógica de instalación, por ejemplo, de la cámpora es muy clara. La cámpora siempre es instalada como un dispositivo en donde los conflictos que dispara no son por mejorar las políticas públicas, sino por ocupar espacios de poder. ¿Cuál es la diferencia? Que la mejora de políticas públicas está vinculada al interés general. En cambio, la obtención de espacio de poder está vinculado solo a ellos como grupo. Entonces, siempre hay un cambio de la lógica del conflicto, de tal modo que el conflicto está siempre vinculado al interés como grupo y no al interés de las mayorías. Cuando el conflicto se desvincula del interés de la mayoría, por supuesto que es un conflicto que se rechaza, pero no es el conflicto necesariamente. O en todo caso, no es el conflicto, sino los estilos del conflicto, los contenidos del conflicto. Yo creo que ahí hay muchísimo para discutir, muchísimo. En términos de teoría comunicacional hay muchísimo para discutir. Porque es una especie de consenso inmediato de que no tiene que haber conflicto. Y no está probado para nada que eso sea así en todos los casos. Bueno, esto también aparecía mucho sobre todo en los grupos motivacionales, y la discusión en general que había ahí es que los sectores más cercanos a al equipo comunicacional de Alberto decían, no, el conflicto lo tiene que generar el otro. Nosotros no tenemos que generarlo. Bueno, lo que pasa es que era un postulado imposible. Pues, ¿cómo haces para no tener conflicto con Luis Majul? Si vas al programa de Majul. ¿Cómo haces para no tener conflicto con la Nata? Era materialmente imposible esa lógica. Bueno, me voy a saltear un montón de cosas porque si no, no vamos a llegar a otras que me gustaría llegar. Y, a ver, vamos a... A ver, no, a ver, ese me parece... No, ese no. El anterior que pusiste, vamos, pasa un poquito, a ver. Yo te digo. Deja este. Vamos a este que me parece que es el más explicativo. Bueno, aquí había una cuestión en términos de lógica política comunicacional. Digo, todas estas cosas que estamos viendo son todas cosas que yo no armé ahora, son cosas que son parte de la discusión de la campaña. Esto también. Aquí lo que discutíamos es que lo que resolvía la ampliación electoral era no, que lo peor que nos podía pasar era el primer esquema. Esto es que la vacunación y la crisis económica fueran vectores que se contradijeran entre sí. O sea, que el proceso de vacunación avanzara en términos positivos, pero la crisis económica también avanzara en términos negativos. Y que el punto que había que buscar era el segundo, que era la vacunación y las políticas económicas yendo en el mismo sentido. Es decir, aquí había un punto de intersección entre la vacunación, sacándonos de la pandemia, y las políticas económicas abriendo o ampliando la línea de futuro. Si en lugar de pasar lo segundo, pasaba lo primero, entonces la vida, vamos hacia la vida que queremos, no lograba funcionar. Y esto efectivamente era una discusión de la campaña. Como también era una discusión de la campaña
esto otro, que a ver si lo encuentro. El que tiene la línea roja para abajo. Ese acá. Muy bien. Acá, como ustedes ven, hay una línea de vacunación, una línea de políticas económicas que conduce al acceso a la vida que queremos. Ahí hay una línea roja que es el punto de intersección, que es el que vincula ambas variables en su movimiento hacia la vida que queremos. Es decir, a la dimensión económica interna de la vacunación se suma una serie de políticas públicas económicas que amplifican y le dan velocidad y dirección a ese movimiento. Si esto funcionaba así, íbamos hacia la vida que queremos. Si, en cambio, estas dos líneas celestes, vacunación y políticas económicas, no funcionaban juntos, una de las dos no funcionaba, no íbamos hacia la vida que queremos. ¿Qué es lo que creo que pasó? Que la segunda línea no funcionó. ¿Qué es lo que también pasó? Que en la evaluación dominante dentro del gobierno, el diagnóstico que había es que estas dos líneas estaban funcionando. Pero yo me acuerdo de haber planteado con mucha claridad que para que la fórmula, el acceso a vamos hacia la vida que queremos, funcionaba, estas dos líneas tenían que funcionar de modo complementarias. Que no es que alguien se vacunaba y entonces estaba en la vida que queremos. Alguien tenía que estar vacunado, pero además tenía que sentir que sus condiciones de vida se estaban modificando. Porque detrás de esto está la idea de las dos pandemias. Que no solo hay una pandemia sanitaria, sino que hay, entre comillas, una pandemia anterior, que fueron los 20 puntos de caída del salario real durante la gestión de Mauricio Macri, la caída, el aumento de los niveles de pobreza entre la crisis económica heredada de Macri y la pandemia sanitaria, que llevó la pobreza a más de 40 puntos, el aumento de los precios de modo salvaje, que no es menor, porque es un gobierno que ofreció un modelo de desarrollo con distribución. Ahora, el tema es que, ¿cómo funciona el alza permanente de precios? Como una contradistribución. O sea, el dinero que vos ponés vía políticas distributivas en la sociedad, el aumento de precios los contradistribuye. O sea, lo saca de la sociedad y lo pone en los formadores de precios. Entonces, en términos prácticos, no distribuiste. Porque lo que pusiste lo sacaron. Porque lo que pusiste no sirvió para comprar más sachet de leche. Sirvió para comprar los mismos más caros. Entonces, a la política de distribución se le superpuso una política de contradistribución. Lo que el Estado puso en la sociedad, los formadores de precios lo sacaron y lo acumularon ellos. Digo, lo estoy diciendo en términos lineales, pero entonces esta segunda línea, que es la de las políticas económicas, no logró funcionar. Entonces, que esto también tenía que ver con esa discusión que yo le decía al principio, entre pensar la vacunación como una condición necesaria y suficiente, o pensar la vacunación como una condición suficiente, pero no necesaria, porque era necesaria la segunda línea, ¿no? La línea de las políticas económicas. Porque además ahí permitía efectivamente tener un discurso de diferenciación con la oposición. Las políticas económicas que propone el Frente de Todos nos llevan hacia la vida que queremos, las políticas de Juntos por el Cambio nos llevan a una vida que no queremos. Nosotros vamos para adelante, ellos nos quieren llevar hacia atrás. La vida que queremos es distinta a la vida que ellos quieren para nosotros. Pero además salimos de la pandemia valorizando más que nunca la vida, porque ahí también el significante vida tenía un juego muy fundamental, porque, a ver, ¿qué es una pandemia? Una pandemia es un proceso global, posiblemente ninguno tan global, que rompe la lógica freudiana
de poner cosas insoportables para uno en el plano del inconsciente, del subconsciente o del inconsciente. Uno no puede vivir todo el tiempo pensando en la muerte. Muy difícil. Por eso existen mecanismos de adaptación humano que ponen la muerte en un plano secundario. ¿Qué hace una pandemia? Te la pone todo el tiempo en el frente de los ojos. La muerte deja de estar en ese lugar subconsciente. Está todo el tiempo. Eso influye en la aceleración, en el modo de concebir el tiempo, en el modo de concebir la vida. La vida que queremos es mucho más necesaria cuando vos tenés la muerte puesta en el primer plano que cuando no la tenés. Y una pandemia te la coloca ahí. Hay mucho de angustia subterránea en la sociedad. Mucho de angustia subterránea. Porque también hay como una falta de entender lo que supone vivir durante 2 años con la muerte todo el tiempo alrededor. Porque además se naturalizó, como que la cantidad, que eso ha construido los medios hegemónicos. Los medios hegemónicos han reducido la experiencia mortífera de la muerte en una estadística. Entonces, se le quitó lugar de reflexión y entonces la muerte aparece de todos los modos inimaginables, con una sociedad efectivamente mucho más depresiva que en su estado natural. Entonces, el concepto vida ahí tenía una responsabilidad enorme. El concepto vida tenía la responsabilidad de neutralizar la presencia consciente de la muerte. Entonces tenía que tener una potencia enorme, no alcanzaba con ser descrito ese concepto. Tenía que ser vivenciado, tenía que generar condiciones de vivencialidad, de experiencialidad muy fuerte, en donde es la vacuna, pero es también sentir que se vuelve a un lugar de disfrute. Por eso creo que lo de Santoro, el discurso de Santoro sobre el goce acá en la ciudad estaba bien encaminado. No sé si después estaba bien, si estaba bien sostenido en el tiempo, pero algo así como, che, ojo, que nos morimos todos. Ojo con esa dimensión. Algo así como que las dimensiones existenciales que en general están desvinculadas de la política, que están puestas en un plano más inconsciente, en una pandemia las dimensiones existenciales se hacen inmediatamente políticas. Y creo que a eso también le prestamos poca atención. Y de nuevo vuelvo entonces con que no es solo la economía, es una serie de dimensiones discursivas y ahora le agrego dimensiones emocionales. Dimensiones discursivas y dimensiones emocionales. O sea, ¿cómo contenemos a esa sociedad que está aterrorizada porque de pronto tiene la muerte en su plena conciencia? ¿No? Y ustedes son más jóvenes, y quizás esa experiencia no los atraviesa directamente. Sin embargo, en todos los estudios hechos sobre jóvenes, el principal problema que aparecía ahí era un sinsentido absoluto, estar en una situación muy difícil que era de tener simultáneamente todo el sentido y al mismo tiempo no tener ningún sentido. ¿Por qué? Porque lo que y en simultáneo con esto es, un joven es aquel hoy en la Argentina, en sectores populares, en sectores medios, que tiene todo el futuro y al mismo tiempo no tiene ningún futuro. Tiene el futuro en términos biológicos, pero no tiene ningún futuro en términos de esa línea de progreso que te tiene que llevar a una situación de mejora de tu vida, de crecimiento, etcétera, etcétera. Es como una situación existencial muy compleja, porque lo tenés todo y no lo tenés. Tenés el futuro biológico, pero no lo tenés para vivirlo como la vida que querés vivir. Bueno, eso me parece que por distintos motivos no estuvo resuelto del todo. Bueno, tendríamos un montón de cosas para ver con esto, pero lo que me interesa es también ver, porque esto me parece que por lo menos en líneas generales
me parece que más o menos quedó claro. Todo el tema de medios, hubo una estrategia de tratar de minimizar y finalmente de derruizar a la figura presidencial. Creo que en algún sentido para algunos sectores, en términos de desestímulo a la participación política, se logró. Todo esto lo vamos a pasar porque si no se va a hacer muy largo. Y me interesa ir sobre algunas cuestiones que tienen que ver con los lenguajes, porque hasta acá vimos el tema de algo así como la construcción del posicionamiento conceptual, algunas cuestiones de lineamientos discursivos. Me interesa ver también qué pasa con el tema de la irrupción de nuevos lenguajes. Hay, a mi juicio, la irrupción de nuevos lenguajes que no impactan directamente sobre la política, en algunos casos sí, en algunos casos no, pero me parece que a nosotros como cientistas sociales, como comunicadores, es muy importante tenerlos en cuenta, aunque sea como factor sensibilizador. Vamos a tomar muy rápidamente el tema Milei, porque yo lo voy a tocar muy por arriba, porque después Susana en la próxima clase lo va a tomar de modo mucho más profundo de lo que lo voy a hacer yo. Yo simplemente lo voy a tomar en diagonal con otras figuras que aparecen con lenguajes disruptivos. Me interesa más el punto de vista de la disrupción del lenguaje y sobre todo de la disrupción en el discurso político. Cito una frase de Milei que es bastante conocida, que dice Milei: los radicales son la internacional socialista, por lo tanto son socialistas. La coalición cívica está todavía más a la izquierda, y en el caso del ala de las palomas de Juntos por el Cambio, del PRO, claramente son una expresión socialdemócrata. Si tomás cualquier discurso de Hugo Chávez, tanto Vidal como Horacio Rodríguez Larreta, si le decís que es de Chávez, te lo firmarían, dice Javier Milei. Bueno, como ustedes ven aquí, el grado de intervención sobre el discurso de Milei, sobre los sentidos del discurso y de las identidades, es tan fuerte que llega a afirmar que personajes como Vidal o como Horacio Rodríguez Larreta tienen discurso chavista. Ustedes entienden lo que estamos diciendo, ¿no? Porque lo que hay que intentar explicarse es por qué un grado de distorsión del lenguaje y de los sentidos de este nivel efectivamente puede tener eficacia. Yo me pregunto por la eficacia de esto, porque en la media del sentido social nadie puede asimilar a Rodríguez Larreta con Chávez, con Chávez. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, en principio, una característica específica de este tipo de discurso que intervienen en el lenguaje desorganizando todas las identidades previas. Es decir, porque se definen a sí mismos en oposición a todas las identidades restantes, no es en relación a una identidad. Porque en general el discurso político, cuya característica central es su carácter polémico, siempre el discurso político se estructura en relación a otro, siempre es relacional. Por ejemplo, Juntos por el Cambio necesita construir a Alberto Fernández como alguien que está fuera de la ley y que es autoritario para poder construirse ellos en el lugar de la república, la democracia y la legalidad. Siempre se construye al otro para construirse por contraste. Pero siempre es en relación a otro actor del sistema político. En cambio, en el caso de discursos como el de Milei, el contraste no es contra otra fuerza política, sino que el contraste es contra la totalidad del sistema político preexistente. Por eso son antisistémicos, porque el contraste no es con otro, por ejemplo, con Juntos por el Cambio, por ejemplo, con el kirchnerismo, por ejemplo, con el peronismo. No, es con todos juntos, es contra el sistema político.
Y eso es una característica específica, a mi juicio, de este discurso político, que no se diferencia de otros, se diferencia de todos en simultáneo. Por lo cual, para producir esa diferenciación, lo primero que necesitan hacer es trastocar todas las identidades, acumularlas en un lugar, que es el lugar de la izquierda. Ahora, eso lleva, me parece, aparejado otra operación, que es que en el caso de estos cultores de la libertad absoluta es simultáneamente arbitrariedad. Porque si vos tenés la libertad de todo, entonces efectivamente tenés una libertad arbitraria. Tan arbitraria es tu libertad que puede transformar a Rodríguez Larreta en un chavista. Por eso también es que hay en este discurso una asociación tan fuerte entre libertad y violencia. ¿Por qué? Bueno, puedo insultar, puedo golpear, puedo eliminar al otro, porque tengo todo el rango de la libertad posible. Pero otra cosa, que esto me interesa, que seguramente Susana puede esto tomarlo con mucho más detalle y profundidad de lo que yo lo estoy haciendo acá. Hay una cuestión que pasa con esta línea de identidad y de discursos, que es que, a ver, lo voy a decir muy rápidamente y después lo desarrollamos, que es que están sujetos como a un múltiple proceso de mediatización, explícito, porque bueno, todos somos sujetos de un proceso de mediatización diverso, pero me parece que en el caso de Milei hay explícitamente una duplicidad de la mediatización. A ver, cuento algo muy rápido. Hay una integrante del equipo de Milei que se llama Lilia Lemoyne, que es una cosplayer, está en la prensa. Ahora ella era cosplayer y ahora está en la parte de prensa. Yo estoy siguiendo a este candidato. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, viste, es un personaje sumamente interesante porque además lo va maquillando todo el tiempo, lo fotografía. Ella dice que empezó trabajando junto con Milei como maquetista y experta en efectos especiales. Maquetista porque le hace las maquetas del Banco Central que él después destruye en esa cosa de puesta en escena que tiene. Pero además, ella dice que como hacía trajes y creaba personajes, le propuso a Milei convertirse en un superhéroe. Y dice, a Milei le encantó, ¿no? Transformarse en un superhéroe. Y además dice que además de viajar a convenciones, dio seminarios, fue jurado internacional, y que es fotógrafo, maquilladora, artista plástica, maquetista y estudió efectos especiales. Bueno, todo eso alrededor de la construcción del personaje Milei. Entonces, ¿qué es lo que sugiero ahí en términos de pensar el tema, obviamente, simplemente como una cuestión más? Que Milei es alguien mediatizado antes de la mediatización, es decir, se expone todo el tiempo a un doble proceso de mediatización. Es decir, cuando llegan las cámaras, cuando llega la fotografía, ya está mediatizado, porque está mediatizado por este proceso de construcción performativa, ¿no? Está mediatizado por todas esas técnicas de cosplayer, efectivamente de construcción como el superhéroe. O sea, es como si estuvieras, a ver, ustedes podrían decir, bueno, pero todos están sometidos a varias mediatizaciones. Es cierto, pero acá me parece que hay una primera mediatización, que es una mediatización absolutamente fuerte, por decirlo de algún modo. Entonces, cuando llega a la televisión, se encuentra que mediatiza algo que ya está mediatizado por todas estas técnicas. Obviamente
como se imaginarán, yo no me puse a estudiarlo en profundidad ni lo voy a hacer, pero me parece interesante ver esa primer capa de mediatización. ¿Qué es esa primer capa de mediatización? ¿Por qué es importante eso? Porque ayer alguien me preguntaba, me decía, bueno, pero a Milei se lo votó por sus ideas ultraliberales o porque construyó el personaje. No tengo idea, obviamente es una combinación de cosas la que hay ahí, pero me parece que investigar ese primer proceso de mediatización antes de la mediatización o simultánea a la mediatización tiene, me parece, como un interés especial. Igual como meterse en la red de esta mujer que tiene en Instagram 18.000 seguidores, que dice que, bueno, ella se disfraza de la novia de Spider-Man, de la Mujer Maravilla, de Lara Croft. Es decir, es una cosa, si ustedes lo piensan en detalle, muy, muy poderosa, porque estamos hablando de una figura de la derecha extrema. Se llama Lemoyne de apellido, pero les digo bien porque lo tengo anotado por acá. Se llama... ¿Dónde está? Lilia Lemoyne. Se escribe Lemoyne. Lilia Lemoyne. Perdón, esto explica un poco los 14 puntos de Milei en Capital y la escasa y los 3 puntos de Spert en provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, acá no hay un voto necesariamente hacia la derecha libertario, sino que gran parte de esto, de una adhesión a la performatividad de Milei, ¿no? O sea, hay ahí como una creación de líder que me parece es muy probable. Es muy probable, es muy probable. O sea, es muy probable no es lo mismo, hace... no se puede pensar el libertarismo, si querés, por ahora, sin esa figura principal de Milei. Exactamente, yo creo que ahí hay muchísimo para ver, porque es una cosa increíble, es la extrema derecha mezclada con técnicas de construcción de personajes de dibujos animados. Bueno, pero porque justamente, bueno, nada, no quiero avanzar demasiado, pero digo, me parece que el hallazgo de este discurso de la nueva derecha tiene que ver con esto, como como moverse como pez en el agua con los lenguajes de las redes sociales, digamos, con los lenguajes más avanzados de las redes sociales. Estoy pensando en 4chan, no estoy pensando en Twitter, ¿no? Las redes sociales que son como más de culto, de nicho, y que, digo, yo estoy haciendo una genealogía de la derecha y uno no puede pensar la derecha, no puede comparar al Alzogaray con Milei. No. Porque hay algo que tenía la centroderecha, es que era poco efectiva comunicacionalmente, porque era muy enjuta, si querés. Y que a partir de Juntos por el Cambio, que son la primera centroderecha que llega a un gobierno y que empiezan a mostrar estos hilos de un buen manejo del lenguaje de las redes, fundamentalmente, y Milei hace como ese tope de buen manejo de estos espacios donde todavía la política tradicional queda, ¿no?, como en offside, ¿no? Por eso esto que vos mencionabas, Juan Pablo, de Twitch y cómo los políticos van a Twitch a último momento, y aún así sigue siendo un lugar poco confortable para ellos, poco conocido, poco familiar. Pero no van de la mano también con que Milei, o sea, yo creo que prima todo lo que decís vos, pero creo que hay un componente de muchos votantes de Milei que no va tanto a Milei como las propuestas que trae o lo que propone, en tanto lo ideológico, sino más a una reacción de váyanse todos a la mierda, hace 10 años mis condiciones de vida empeoran, no tengo un futuro de nadie, o sea, no sé. Las dos cosas. Yo pensaba el siguiente recorrido en algunas personas. Familia más o menos gorila, a los 16 años votaron a Macri, después, nada, se comieron a Macri, cuando salían de la secundaria, empezaban a buscar laburo, no había laburo, no hay nada, empeora todo, votan a Alberto. Con Alberto no mejora nada y nada, vayan todos a cagar. Lo vota este tipo que me dice que son todos unos hijos de puta. Sí, es de nuevo la crisis de representación que no se resolvió. O sea, que en el 2003 haya llegado Néstor Kirchner
es una anomalía de una crisis de representación que se había estallado en el 2001, pero que no resuelve la crisis de representación, que siguió subalterna y que obviamente cuando el kirchnerismo retrocede como modelo que resolvía de algún modo la representación, me parece que vuelve a aparecer, ¿no? Incluso para estas generaciones a las que el 2001 les quedó muy lejos como lugar de debate. Sí, y también creo que hay un componente de que el kirchnerismo se convirtió en una suerte de status quo. Totalmente. Bueno, por supuesto, ¿no? Es algo que le pasa a cualquier gobierno que se queda 12 años, ¿no? Claro, y hay una cuestión o sea, lo que decían de la rebeldía se volvió a derecha. Yo creo que algo de eso hay, en el sentido en el que se puso tan hegemónico y tan fuerte el discurso progresista, en tanto el feminismo, lo ambiental, no sé, la legalización de la marihuana, el consumo de un montón de sustancias, que de repente, no sé, el que de chico quiere ser rebelde, de repente ante lo que quiere ser rebelde, que es el status quo, generalmente es lo progre. Entonces vos decís, no sé, como que te choca, imagino. O sea, no es mi caso, pero lo Sí, imagino. hay como múltiples variables que las podemos empezar a ver si quieren conversar la semana que viene, pero que es esto, la agenda del progresismo desconectó mucho de los intereses materiales de la gente, esto que decía Daniel al principio, y digamos, a la suma de la decepción, de la frustración y de la bronca y de la crisis de representación que, insisto, seguimos arrastrando 25 años después, estas figuras emergentes pueden tener este tipo de votos. Lo que todavía hay que ver es, digamos, qué tipo de instalación tienen, ¿no? Estamos como en el momento burbujeante de la creación. Eso no es tan fácil verlo. Pero bueno, lo podemos retomar, le estamos sacando tiempo a Daniel. Perdóname. No me saquen tiempo, ¿no? Yo solo quiero, perdón Daniel, Vale. yo creo que también se olvida mucho un componente muy importante en Milei, que es un especialista, entre comillas, en economía. Creo que eso lo distingue muchísimo, porque outsiders de la política hay muchos que atacan a la política, pero me parece que además de lo potenciado que tiene esto de lo performativo, lo que pega mucho en Milei es que te tira un montón de información así de economía y creo que la gente como que termina adhiriendo con eso, con que él sabe, él es un especialista, que además está limpio porque está fuera de la política. Sí, a ver, lo que a mí me parece interesante es despejar lo que sería específicamente comunicacional, o sea, que son las mediatizaciones. ¿Cuánto influye esa primera mediatización de la que yo estoy hablando en la recepción de ese personaje público? Porque hay muchas cosas ahí. Está esto que vos decís, que efectivamente es su formación económica. Él se ocupa todo el tiempo de citar autores. Sí, de una sola escuela, digamos. Elimina de una sola escuela, cita. Sí, pero está muy preocupado por construirse como alguien ilustrado. O sea, algo así como que la línea histórica de la ilustración del Diario de la Nación terminó en Esmeralda Mitre, y él entonces ahora ocupa ese lugar, ¿no? Porque en términos de identidades sociales estamos en un proceso de ebullición de nuevas identidades y nuevos lenguajes que hay que prestarle atención, y hay que prestarle atención en términos de su vinculación con la política. Mire, hace cosa de 6, 7 meses atrás, yo estudié muy rápidamente para una nota que me pidieron la figura de Alex Canigia, ¿no? Ni imaginé que el tipo después se iba a transformar en un adherente de Milei. Yo básicamente lo seguí en su etapa en que estuvo en Masterchef Celebrity. Y es un programa, por lo menos en esa etapa que yo lo seguí, muy interesante, por varias razones. Primero, porque ponía como en tensión y en contradicción a la aristocracia culinaria, que es la aristocracia de estos grandes cocineros globales, que no son cualquier cocinero, digamos, no son Petrona de Gandolfo. Ustedes son muy jóvenes. Petrona era una cocinera que hacía recetas populares. Estos son cocineros globales.
los grandes hoteles internacionales, de plata, por ejemplo, ahora le doy bien los detalles, pero Tegui, que es el restaurante de uno de estos de Martitegui, de Germán Martitegui, el plato de comida salía 9.000 pesos, ¿no? Para tener una idea que estamos hablando de un tipo de cocinero que son cocineros, ¿qué es esto? Es la aristocracia culinaria, ¿sí? Es decir, producen platos para una especie de paladares que tienen lecturas de lo que comen, inaccesible para cualquier paladar plebeyo como nuestros. O sea, vos vas ahí y malgastás la plata, porque ¿no? Es como cuando te dicen que tomes un vino y que atrás está el tanino y atrás está no sé qué y atrás no sé qué. Bueno, es una especie de sofisticación del gusto que deberíamos tenerlo a Pierre Bourdieu para que lo estudie, pero se veía en ese programa como una especie de enfrentamiento entre la aristocracia culinaria y el mestizaje televisivo, ¿no? Había ahí en ese programa un instante emblemático en la actuación de esos jurados, que es cuando, luego de probar la comida, los jurados daban un paso atrás, aumentando la distancia con los participantes. ¿Por qué daban ese paso atrás? Bueno, porque en ese paso atrás, mientras masticaban, ponían en escena una especie de saber escolástico que necesitaba separación. Es decir, era el momento de constitución de la aristocracia del gusto. Ellos estaban demostrando que como cocineros globales tenían un gusto, tenían una capacidad de percepción gustativa que estaba por encima de cualquier otra, ¿no? Se constituían como aristocracia del gusto en ese paso hacia atrás. Los tres jurados miraban los platos que le traían participantes, en general del mundo televisivo, que estaban como atemorizados, los miraban desde arriba, los miraban a distancia, y claro, eran cocineros de ese gran patriciado culinario, ¿no? Damián Betular, estuvo a cargo de la pastelería del Hotel Palacio Ducó en el Park Hyatt. Germán Martitegui cocinó en Agras, el restaurante 5 estrellas del Caesar Palace. Bueno, dueño de Tegui, de este restaurante que yo le decía, que el cubierto de 8 pasos costaba 9.000 pesos. Donato de Santis, que era el setanito el más simpático, pero que trabajó en restaurantes de Los Ángeles, Santa Mónica, Hollywood, Chicago, Miami. Fue además el chef exclusivo del diseñador Gianni Versace. O sea, estamos hablando de una gran aristocracia culinaria. Del otro lado, estaba como el mestizaje televisivo, actrices, actores, periodistas, influencers en redes y otros habitantes del ecosistema de medios que estaban como en una situación subordinada en esa escena. Entre ellos estaba Alexander Kamikian, quien se denominaba a sí mismo el High Society. Un gran personaje emergente de esa versión de MasterChef, como una especie de inventor de identidades, que era muy difícil precisar qué era eso, ¿no? Porque básicamente hablaba con palabras que todas tenían intermitencia de sentido, que se decía los barat, los pijas, los high society, son todos términos al borde de la disolución. Por supuesto, ese personaje estaba muy lejos del minimalismo gestual, un cuerpo repleto de tatuajes y con metáforas del muchachismo tribal, cultor de un lenguaje muy saturado, ¿no? Con frases permanentemente incompletas, o sea, empezaba a decir algo y abandonaba eso que estaba diciendo, con ritmos rotos, o sea, aceleraba, desaceleraba, que lo mostraba como una especie de gran caos lingüístico, un lenguaje permanentemente roto. Por ejemplo, le preguntan, ¿qué te produce que haya en la Argentina más de un 40% de pobreza general y casi un 60% de pobreza entre los niños? Responde, es feo eso. Entonces le repregunta,
te golpea esa situación y vuelve a responder, y es feo. O sea, un personaje en caos lingüístico que solo puede contestar con categorías estéticas, ¿no? No hay otra categoría, obviamente no hay categorías éticas, bueno, es este protagonista de la High Society como alguien hecho a sí mismo, y bueno, y para ello construye como una especie de disolución del lenguaje, son una serie de sonidos rotos que quizás con el tiempo se transforman en palabras nuevas, pero que efectivamente tenía alta interlocución con sectores jóvenes. Este personaje, que tuvo todo ese transcurso de un año en la televisión, en la televisión de alto rating, alrededor de 20 puntos de rating que tuvo MasterChef, luego terminó hace unas semanas planteando su apoyo a Milei, es decir, algo así como que esos lenguajes de la innovación, de la ruptura, de la herejía, de algún modo en algún punto también se juntan. Sería piola ver, Susana, no sé si se puede, el videíto de este pibe, rápido, digo, mostrarlo, lo mostramos rápido como para que se vea de lo que estamos hablando. Bueno, rápido. Sí. Milei, libertad. Piensan que voy a dejar que gane estos zurdos. Cuando me preguntan si fui a votar, obviamente que fui a votar, imbécil. ¿A quién voy a votar? Así, a vos te hablo, estás mirando la pantalla, imbécil. ¿Quién voy a votar? A Milei, el peluca sape, Milei, libertad. ¿Piensan que voy a dejar que gane estos zurdos empobrecedores hijos de puta? No, ahora cambió todo, esos zurdos, ahora las ratas, quedaron out. Las ratas murieron, se les acabó su tiempo, salieron de las cloacas y quedaron todas envenenadas, ¿me entendés a lo que voy? Se viene una nueva Argentina, una revolución con mi amigo el peluca Milei. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, te dejo en claro este comunicado a través de mi cuenta. Susana, ¿podés poner el de Elegante? ¿Cómo no? Que es otro ejemplo de... Es otro ejemplo también de extremación del lenguaje, de ruptura, distinto, ¿no? ¿Lo ven? Pero no lo escuchan, ¿verdad? Perdón, ven mi pantalla, pero no la escuchan, ¿verdad? No. Correcto. A ver. Perfecto. Dame un segundo. Sí. Todas las cosas que puede hacer el Meet. Pero... esto, digo, ahí está. Bueno. Sí, pero no es... no anda. Bueno, déjalo, no hay problema. Iba en la misma... Este, ¿no? Ahí está. Sí. Elegante que lo que Bizarrap, grábate Villarrap. Si me avisa 5 estoy porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y voy. Pide que le haga de todo. Mientras yo me pico otro coco. Y arranco el toque rock, mientras fuma en el baile la rompe. Le doy un beso pa' que ella se monte, sin saber por qué no tiene compe. Dos de Tetrabrick, una jarra y picándome el rick. Andamos con el Visa en la villa, el Tintín.
Los maduros tomando un puntín, moviendo los bricks. Una reposera y una sombrilla. Todos los gatos vienen capilla. Acá no compramos con los rastrillos. Y de noche en el coche la soga brilla. Dale tu atrévete que llegó el que más le mete. Nos cruzamos por las redes pero no fuimos al garete. Mi convete siempre activo, amigo 24/7. Siempre donde no hay testigos sigo metiendo caliente. Cero berretines, ranchando en la esquina con los grandes y los guachines. Yo no falto el respeto que conmigo no patinen. No me prendo el embrollo, yo los dejo que caminen. Si me avisa 5 estoy porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y voy. Pide que le haga de todo mientras yo me pico otro coco. Y arranco el toque roque. Mientras fuma en el baile la rompe. Le doy un beso pa' que ella se monte. Sin saber por qué no tiene compe. Dos de Tetrabrick, una jarra y picándome el rick. Andamos con el visa en la villa, el tintín. Los maduros tomando un puntín, moviendo los bricks, los ruchis y los pinchos. 3 damas Juana en la pelo pincho. Una parrilla y chinchú en el quincho. Los rochos joseamos hasta hacernos millos por los pasillos. Yo me siento el king, mientras quema el chiripi explotamos un motín. Los negros en cuero, cumbia el rin tin tin. Desde que empezamos ya le dimos fin. Con mi team, mi barrio le mete. La turra perreando, agitando el rosquete. Colgando un mellizo de un XTT. Le vuelo la gorra a los bigotetes. Acá en el oeste andamos re crudos. Nosotros somos turro a menudo. Hacemos lo que ninguno pudo. Si hablan de más, los dejamos mudos, te lo juro. Aviso 5 estoy porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y voy. Pide que le haga de todo mientras yo me pico otro coco. Cumbia 420 pa' los negros. Elegante que lo que Villa Rap. Esto no es letra, rutina. De la más chorra a la más fina. Desde el barrio Argentina. Rompiendo tarima. Matando la liga. Bueno, un ejemplo entre tantos otros de porque yo escribí, sí. Ahí va, ¿no? Ahí está. No, en este contexto, digo, porque son los nuevos lenguajes, las nuevas mediatizaciones, y su vínculo con la política. Yo en ese contexto escribí una nota en página sobre Tolosa Paz y las tolosapas y el famoso uso del verbo garchar. ¿Cuál es mi planteo con eso? Ojo con los planteos iluministas de un lenguaje formalizado, de un lenguaje burocratizado, porque si hay una política que tiende a estar aislada de la sociedad, ese lenguaje burocratizado de la política también contribuye a esa distancia. Esto no quiere decir que todos vamos a salir a hablar como elegantes, porque no lo recomiendo, no nos va a salir, y no es conveniente. Pero sí estar abiertos a tener cuidado de creer que hay un lenguaje exclusivo de la política y de la sociedad, y hay como un discurso hegemónico por encima, un lenguaje hegemónico por sobre todos los otros. Hay lenguajes múltiples, y la verdad es que me parece que el eje Milei-Alex Canigia lo que están haciendo es optar por una ruptura de los lenguajes. Esto de Alex Canigia, había otra recortes en donde se veía mejor toda esta cosa de la ruptura de los lenguajes, pero son lenguajes rotos, lenguajes con palabras nuevas, con distintas velocidades, con ritmos distintos, son como efectivamente nuevas discursividades. Entonces, si bien obviamente la política no necesariamente tiene que reproducir eso, hay en el caso de Milei una especie de porosidad por lo cual esos discursos innovadores aparecen.
Y el riesgo que tenemos del otro lado es de caer en una especie de iluminismo, de creer que la política tiene que tener un uso sacro, en donde tiene que ser políticamente correcta todo el tiempo, ¿no? Da la impresión de que hay que optar por lenguajes más vivos, y eso no quiere decir reivindicar el verbo garchar en el caso de Tolosa Paz. Significa reivindicar sí ahí cierto gesto de salir de lo políticamente correcto, de ir un poquito más allá, de ser capaz de conectar, porque si no, efectivamente, como decía el compañero antes, la rebeldía, inclusive la rebeldía lingüística, la rebeldía discursiva, termina estando todo del otro polo, ¿no? Y eso, la verdad que me parece que es riesgoso. Bueno, dejo abierto, queda un montón, pero dejo abierto aquí para que podamos charlar un poquito. Daniel, te quería preguntar, de lo que estuviste hablando recién de las mediatizaciones, ¿podrías recomendar bibliografía? Pues estoy haciendo mi tesina, por eso. Te hablo de los discursos de Milei. Bueno, ahí Susana te puede recomendar mejor que yo, pero todo el tema de la mediatización, tenés toda la escuela semiótica de comunicación con Mario Carlón. Sí, hice su cátedra, tengo la bibliografía. Bueno, ahí tenés un montón, es como, me parece que en términos de el uso del término mediatización, ahí es como, me parece que es lo mejor que hay. ¿Cómo se llama el rosarino? Scolari también. Sí, lo conozco. Vale. Yo iría por ese lado. Perfecto, gracias. Sí, eso desde el punto de vista teórico. Después, esta hipótesis que tiene Daniel sobre el doble proceso de mediatización es como la hipótesis de Daniel, no está escrita en otra parte. Lo que uno puede ver es como eso, como las capas aparecen en distintos personajes, ¿no? Y me parece que por ahí lo de Ana Slimovich también, porque ella trabaja en redes sociales, políticos en redes sociales. Sí, fui mi docente de práctica. Ah, joya. Sí. ¿Alguien quiere hacer una otra pregunta? ¿Habían pensado en esto? ¿Qué pasa con con el lenguaje de la política y esta burocratización que dice Dani respecto de... Porque después Elegante también jugó dentro de la campaña, ¿no? Los medios hegemónicos lo hicieron jugar. No, me quedé pensando en todo esto de los nuevos lenguajes, sobre todo que lo sigo a Milei, ese como lenguaje verborrágico, violento, ¿cómo no? O sea, como un lenguaje, voy a decirlo llanamente, me hace acordar mucho al nazismo, es como como no hay ningún tipo de sanción, o sea, como que se pudiera decir cualquier cosa, cualquier barbaridad en la campaña y nada, no pasa nada. Sí, pero él juega a canalizar la bronca, a él le sirve que vos te enojes con el lenguaje que usa. O sea, cuando usó lo de la renga, para mí estaba recontra pensado, ya a los de la renga no les va a gustar que yo cite. Sí, leí el comunicado bastante tibio de la renga. Sí, más allá del comunicado, es como que puso en la posición de perrito chiquito al que era el perrito grande. O sea, la renga es la renga. O sea, vos escuchás una vez y te hagan asertivo. Como que te canaliza un poco la bronca y la está usando para el lado opuesto, y eso es que los fans de la renga se van a enojar. De hecho, Tomás Rebord tiene el programa Maga, y el lunes él salió a decir como todo lo que necesita Milei es lo que le estamos dando. Decirte tengo miedo es como él está jugando a que vos tengas miedo. Como, no sé, yo lo recomiendo el del lunes. O sea, yo a Rebord lo consumo mucho. Bien. Pero el programa del lunes, cuando él hace catarsis enojado, todo el análisis que hace sobre Milei y el rol tal vez más nuestro, de la gente más progre, que claramente no estamos del lado de Milei, es como, bueno, sí, está como que a mí deja muy a luz el lugar que estamos ocupando y como de alguna manera funcional, o sea, más allá de las políticas económicas, que la reacción a Milei sea tengo miedo, lo rechazo, lo cancelo, es como de repente no, hay algo ahí con lo que hay que jugar y que existe esa bronca. Y Milei le está canalizando hacia nosotros le estamos diciendo tengo miedo, no, y si, no sé, para ellos nosotros somos la casta política. Claro. Perdón, ¿ibas a decir algo, Daniel? Yo no, dale vos, dale. Me quedé pensando con lo último y no sé si termino de entender, porque entendí como la propuesta que nos hiciste sobre la mezcla de los lenguajes y estos nuevos lenguajes que se empiezan a incorporar en la política. Lo que no termino de entender, porque lo veo bastante
los veo como opuestos, es la asociación entre Milei, Alex Canigia y en este último caso Elegante. Y lo digo porque justamente me parece como que Elegante es lo opuesto, es lo más políticamente correcto que hay, y además está como en su figura, justamente también, no solo en su discurso, que es políticamente correcto, en contraposición a la violencia que expulsan Canigia y Milei, sino también es una figura él en sí mismo distinta. Él es como el pobre, que no es violento y no reclama, sino que justamente es alguien que habla y que se sienta con Mirta y es educado, mientras que justamente los dos millonarios, bueno, Milei no, pero Alex Canigia es un millonario que además es en su discurso distinto. Entonces no entendí esa última asociación. No, yo lo planteaba desde el punto de vista estilístico, o sea que son discursos de ruptura. Después los contenidos efectivamente son distintos. Ahora, de todos modos, Elegante, ¿cómo se dice? Elegante, ¿no? Elegante, sí. Tiene bastantes cosas de políticamente incorrecto, en el sentido, por ejemplo, su mayoría, por lo menos los que vi yo, sus videos, va arriba está rodeado de coches de Mercedes-Benz, de descapotables. Ayer fue bueno, le puso a su hija Jamaica, ¿no? Es una genialidad. Pero además la fue a buscar al hospital, generó un caos, estaba en una limusina retirando a su hija. O sea, es como un sujeto muy disruptor, y desde el punto de vista lingüístico, el tipo no renuncia a nada de su autenticidad. O sea, la entrevista con Feynman fue espectacular, porque él no negocia, no es que hibridiza su lenguaje para circular en los medios masivos. No, el tipo va, se sienta con absoluta seguridad y habla como si estuviera hablando en el barrio en donde se junta a tomar cerveza con los pibes. Lo hace bailar a randazo. ¿Cómo? En la de Juana Viale lo hace bailar a randazo. Ah, eso no lo vi. Dice, bailar a randazo. Bueno, pensaba en el Dipi, ¿no? Como también lo intentaron llevar al Dipi en ese lugar, ¿no? Como a cumplir ese rol, y finalmente Mirta sacó al Dipi y lo llevó Elegante, digo, termina haciendo ese juego. Los medios hacen su propio juego de quién viene a representar la voz del pobre. Sí, porque además es un pobre que lo que le hacen mostrar es su carácter redimido, o sea, alguien que salió de la droga, que salió que se casó con una piba del barrio, que tiene una hija, que tratan de mostrar ese carácter redimido. Ahora, desde el punto de vista de su lenguaje, no negocia nada. Yo lo vi con Andy Kuznetsov, que dicho sea de paso, yo vi también con Andy Kuznetsov a Milei. Y va a haber que ir anotando como parte del Star System de los medios, del mundo del infotainment, del entretenimiento, está todo el tiempo reivindicando a Milei de su carácter performativo. Esa mesa de PH, estaban todos sus integrantes con Kuznetsov a la cabeza, o supone un progre, riéndose de Milei y preguntándole por su peluca y cómo se peina y por qué los pelos revueltos y por qué esto, por qué lo otro, como transformando un personaje posiblemente peligroso en el mediano plazo en alguien inocuo en términos de personaje de entretenimiento, ¿no? Que es como otro nivel de mediatización, construirlo como lo que él quiere construirse, como un personaje en el entretenimiento. Yo creo que la ultraderecha encontró su máximo experimento del infoentretenimiento, y el sistema de medios analógicos le hace el juego a eso, lo hacen crecer, con intereses económicos detrás, con empresas que están poniendo vista también, por lo cual es más que interesante seguir eso. No, y para Ignacio, para cerrar lo que te estaba diciendo, yo lo que señalo ahí desde el punto de vista de los contenidos, desde el punto de vista de las identidades, esos personajes son todos distintos entre sí. Yo tampoco tengo un estudio en profundidad, simplemente tomé algunos elementos. Lo que sí me parece es que es interesante pensar
hasta qué punto la corrección política del discurso político tiene que burocratizar un lenguaje cuando vos tenés emergiendo de la sociedad en la interacción, en la zona de frontera entre la sociedad y el sistema de medios analógicos, no solo de redes, sino el sistema de medios analógicos, toda una revolución de nuevos lenguajes. ¿Qué tiene que hacer la política con eso? Es una pregunta más que una respuesta. No, sí, y esto ya no es como cambiando un poquito de tema sobre lo mismo. Es verdad que él es muy auténtico y sigue con su línea y dice, bueno, me fui un porro al lado de Feynman y se caga de risa, hoy vine en Recareta, cosas así. Pero sí se me ocurrió mientras hablabas que como que es un poco lo que quería decir antes. Es como el pobre que triunfó, pero además medio como institucionalizado o educado, como que no es conflictivo. Es alguien que no viene a decirte, denle plata a los pobres, no sé, es como que él habla de él tranquilo y es educado, siempre hablando, como decís vos, con esa autenticidad de me fumé un porro. Sí. En la lógica identitaria de Maradona y Messi está más cerca de Messi, eso es decirlo. Sí, estoy de acuerdo, es así. Si no, Mirta no llevaría a nadie que le descontrole la mesa. Bueno, de hecho, en el programa de Mirta dijo algo así como que la plata no había que regalársela, ¿no? A los pibes, como medio contra de los planes. Sí, claro. Sí, y también contó su experiencia con el IFE como una experiencia personal, ¿no? Digo, después nosotros hacemos como esa lectura de, mira, defiende el IFE y entonces está de nuestro lado. Pero esa es una lectura que hacemos nosotros. Él cuenta el IFE como su experiencia personal. Ni siquiera dice una política pública. No. Y él a su vez entró a todo el terreno mediático-político por lo de la computadora, que mencionó Cristina, en esa entrevista en Caja Negra, que bueno, yo sí hice mi primer tema con el micrófono y la computadora del gobierno. No, pero la que lo instala es Cristina. Cristina lo nombra y Cristina lo instala en la política, ¿no? En la campaña, digamos. Y entonces ahí el sistema de medios, obviamente que no es boludo, ¿no? Acapara todo lo que puede. Pero le deja... En ese sentido, digo, no es el DIPI, porque el DIPI sí negoció todo lo que tenía. No es que no negoció todo lo que tenía para sentarse en la mesa de Mirtas. Menos la campera inflable, me parece que lo demás negoció todo. Digo, era uno aspiracional, ¿no? Para lo que pareciera que elegante no es un aspiracional. Eso es como la diferencia. Pero bueno, no sé, ¿alguien más? ¿Lucila? ¿Camila? Hola, ¿cómo andan? Hola. Hay dos cuestiones que me resuenan. Un lado, me acuerdo que decía Sheila que muchas veces las clases populares quieren que sea un político con traje y corbata, no quieren a alguien que sea iguales o un par para que tome las decisiones a cargo. Que eso también viene como en contradicción de retomar esas hablas o esos usos discursivos, culturales. Eso por un lado. Y por otro lado, que si bien, bueno, ya es extender un montón, todo el resurgimiento de nuevas figuras políticas, Cintia Fernández, o sea, por ejemplo, y con el tema del caso popular, en Matanza había un candidato que era cantante de cuarteto, que de hecho lo estuve viendo en sus redes y hace un mes no ponía nada de política, nunca había puesto nada. También lo vi por un debate que hicieron con Cintia Fernández en esos nuevos formatos dentro de La Nación, creo que era, no me acuerdo si La Nación o la OTN, la verdad son diferentes, pero dentro de las redes. Y bueno, cómo posicionan, cómo la no política, justamente por no política, es utilizada por política, ¿no? Porque los dos discutiendo era como, no, sí, yo no soy político, no, yo tampoco. Y se está candidateando, no sé, es raro ese punto. Y bueno, ¿cómo es utilizado al fin y al cabo? No sé, a veces me van a decir, che, te das cuenta igual, ¿no? Que están usando, está todo bien si querés que te dicen, pero hay varias cuestiones y personajes que eso, mínimo contradicción o generan desde el otro lado. Sí, y que el caso Cintia Fernández, a mí ahora que ya terminó la votación, miro como en retrospectiva y tenía el mismo lugar en los medios tradicionales, digo, en los medios digitales,
que un Manes, por ejemplo. O no sé, quizás no es que lo tenga estudiado, pero como que figura de la misma manera que cualquier otro candidato. Y al final después no se corresponde en lo más mínimo con los votos. Entonces a veces tomamos algo como un fenómeno solo porque aparece y porque y en realidad no tiene tanta relevancia. No, ahí lo que me parece es que, como todo, depende de situar históricamente el fenómeno. Si vos tenés una política legitimada, seguramente los discursos o los lenguajes incluidos funcionan bien. Ahora, si vos empezás a tener una política cuestionada, la casta, ahí los lenguajes instituidos también son parte de eso. Qué sé yo, por ejemplo, la emergencia de Pablo